Bueno, pues aquí estamos en el episodio 2. A ver si conseguimos salvar los problemas técnicos que tuvimos en el primero. Que ya sé que no lo has escuchado, tía, pero tuve problemas para grabar, no se escuchaba muy bien. Y creo que no se ha podido disfrutar todo lo que me hubiese gustado por esos problemillas. Pero bueno, me hace mucha ilusión poder estar grabando aquí contigo. Creo que esto le da una diversidad y una riqueza a mi podcast muy grande. Y, y bueno, como siempre quería empezar saludándote, ya nos hemos visto antes. Y, y nada, decirte que hola, ¿qué tal? Pues yo también me alegro de que estés aquí conmigo y espero que esto pueda servir para, para algo. No lo sé si sirve o no os sirve, Claro que sí. claro, pero yo querría un poco plantear la cuestión de qué pasa en la vida actual para que hemos cumplido cierta edad, por ejemplo yo tengo 91 años, podamos no entender, porque yo creo que entender en lo que ahora está sucediendo o cómo la gente vive, de qué forma y qué costumbres tienen, yo creo que las entiendo, incluso las comparo con las que yo tuve a la misma edad que puedo ver ahora en la gente con menos edad que yo y lo comprendo y me parece mejor que la que yo tuve. Pero claro, ocurre que para poderme adaptar a esas cosas y poder tener un poco, no digo, porque eso es como siempre, si tienes muchos años pues te manejas peor en todas las cosas, tanto físicas como mentales, pero en una palabra, ahora lo que tengo son inconvenientes para poderme estar en este nuevo mundo, porque es un nuevo mundo absolutamente, y ver qué podría hacer yo para adaptarme si no puedo usar, porque yo ahora me comparo con cuando empecé a ir al colegio y aquí en España todavía había gente que era analfabeta, pues ahora es como me considero yo, analfabeta, porque la verdad es que esto de ahora de los nuevos métodos, tanto digitales como electrónicos como demás, pues es como le pasaba a los que no sabían leer, Ya. exactamente. O sea que podríamos decir que hoy vamos a hablar un poco de lo que es adaptarse al mundo moderno naciendo en el antiguo, ¿no? Por así Sí, decirlo, ¿no? bueno, por lo menos en el siglo pasado, llamémoslo no antiguo, porque claro, Bueno, porque vale. yo soy del siglo pasado y claro, pues una cosa es que yo, mientras fui jóvenes, estaría adaptado a lo que entonces se hacía. Ahora comprendo que no es que quiera ser joven, ni muchísimo menos, eso ya ha pasado y estamos en otra. Pero sí poder manejarme mejor. Claro, tengo ya dificultades para andar y todo eso lo supero más que el hecho mental de no poder, en una palabra, hablar con la gente, que todo tiene que ser dándole a una teclita, cogiendo que yo, pues eso, ya se tienen muchas dificultades físicas y hasta el hecho de poner un WhatsApp en el teléfono te cuesta trabajo porque las letras son pequeñitas, no tienes, tienes un pulso malo, pues no puedes hacerlo y entonces cuando cada vez que quieres hacer cualquier cosa, que yo creo que estaría todavía en disposición de hacerla, no los puedo hacer porque las tengo que hacer siempre a través de un aparato. Y claro, esto para mí es lo más incómodo, porque ya sé que no puedes hacer muchas cosas, eso yo creo que no ha cambiado en ningún tiempo, cuando tantas a la edad, pues tienes dificultades Y para cosas, pero en la vida moderna yo creo que se ha puesto muy difícil y luego dicen, es que no, es que tú ya es que piensas de distinta forma. Hombre, pienso de distinta forma, pero no es que no quiera tratar, por lo menos, de comprender las cosas que han cambiado y que me tendría que adaptar a ellas. Y luego ya entra que yo estoy conforme, no estoy conforme con lo que ahora es la situación de la vida, pero ya. el que no pueda, o si tengo que hacer cualquier cosa, no poder hablar con alguien por teléfono porque siempre hablo con un disco, pues la verdad es que es un poco incómodo. Vale. Y por poner un poco un punto de partida, tía.
Em, Me parece curioso que hables tú de esto porque yo que me relaciono con mucha gente y estoy muy acostumbrado a estas tecnologías, como dices tú, a este mundo moderno, con tus 91 años, que no digo 92 porque si no me vas a regañar, em, me resulta curioso que tú digas esto porque me parece que tú te has adaptado muy bien, es decir, muy por encima de la media y creo que tú también lo sabes, al final convives también con gente que es más o menos de tu edad y no creo que todo el mundo pueda decir que usa el WhatsApp con normalidad, que incluso, oye, que has vivido una época con el COVID en las que has hecho videollamadas con tus sobrinos, con tus nietos, con tu familia, sabes acceder con el teléfono a un montón de plataformas, te apañas para leer con el iPad todas las noticias que quieres, perdón, utilizas las aplicaciones de televisión, ya de entretenimiento con el mando a la perfección. O sea, al final, que tú quieras hablar de esto, me parece realmente interesante porque eres una persona que, aunque tú creas que no, porque siempre te intentas comparar con lo mejor, pero creo que lo has conseguido bastante. Y antes de seguir, este es el segundo episodio y se me ha vuelto a olvidar, me gusta siempre empezar este podcast preguntándote algo espontáneo y es que en este preciso momento que me digas algo que te gusta y algo que no te gusta. Pues a mí yo creo que me gusta la libertad que se ha conseguido con relación a la que yo tuve. Pero no me gusta mm, esa cosa de falta de comunicación con las personas físicas. Eso es lo que menos me gusta de todo. Y después cuando ya, por razones obvias, o porque tienes una enfermedad, aunque no sea por edad, pero incómoda, y todo esto, que no puedas ejercer exactamente tu libertad sobre todo una cosa, que ya sé que es una cosa polémica, porque el que te interese, cómo alcanzar a que te interesen las cosas lo suficiente como para que quieras seguir viviendo. Ujú. Eso realmente para mí es... No sé si es polémico, pero es algo que le sucede a la gente, tía, y es un poco el propósito de este programita que hago yo, que es que la gente se pueda sentir un poco identificada con lo que tú estás explicando. Entonces, no estamos buscando temas polémicos, pero sí temas que, como dices tú, pues son realidades. Y entonces también quería... Me has dicho una cosa que me ha hecho pensar y que decías que echabas un poco de menos el, el contacto con personas físicas, con toda esta evolución. Y quería preguntarte cuánta influencia crees que tiene en todo esto o qué papel juegan las personas de tu alrededor, quizás más jóvenes, con la ayuda que pueden brindarte para llevar a cabo todas estas cosas. Es decir, ¿cómo ves tú el papel de las nuevas generaciones a la hora de ayudar a las no tan nuevas a que puedan adaptarse, como tú nos dices? Pues yo me imagino que eso, porque hay cosas que son más bien de sentimientos que de distintas actuaciones. Y yo creo que eso, tanto en el mundo más antiguo como en el moderno, depende de lo que las personas quieran por ellos mismos atender a las personas que, que puedan tener dificultades en la vida en general, tanto como si son, aunque sean personas jóvenes que haya que atenderlas por una razón, como a las personas que somos mayores. Y eso yo creo que como cosa general lo achaco a que en general ahora la gente se desliga de todas las cosas, que vamos, en una palabra, que hay mucha gente actualmente, gracias a Dios no todo el mundo, en que son egoístas. Ujú. En que son egoístas, porque pues yo creo que
en el tiempo que yo he vivido, que ha sido mucho, quizá demasiado, pues por el simple hecho de ser personas mayores ha tenido un respeto que ahora la gente en la vida normal se da poca cuenta de ellos, y luego están los que de verdad se dan cuenta y lo sienten y te ayudan, pero a título personal, no como cosa de una práctica general en la gente. En la gente. Te escucho y me da un poco la sensación de que crees que a veces en estas sociedades más modernas se ha dejado de tener en cuenta, ¿no? O un poco a las generaciones antiguas, y que quizás piensas que, y esto es interesante comentarlo, no sé si piensas que es más, que es más por parte de, vamos a hacer una gran diferenciación para entendernos bien, vamos a diferenciar entre jóvenes, aunque incluyan no tan jóvenes, y mayores, ¿vale? Para poder hablar así un poco más rápido. ¿Crees que esto es un tema de que los jóvenes no tienen como la predisposición de ayudar a los mayores, pero crees también que los mayores pedís poca ayuda? ¿O lo hacéis no tan, o sea, o estáis esperando más que la gente joven, que me voy a meter en ese grupo, os ayudemos y que salga de nosotros? Pero ¿cuánta ayuda pedís vosotros? Hombre, lo que pasa es que yo estoy hablando de mis experiencias y lo que veo Claro. a lo largo del tiempo. Y entonces también, pues las personas mayores, como los jóvenes, somos de distinta clase. Y damos más importancia a unas cosas que a otras porque nos gusten más o nos parezcan de otra forma. Y hay mucha gente que según se va siendo mayor, pues resulta pues que quieren ser como los protagonistas de la vida de los anteriores y que, bueno, pues no. Yo creo que ese problema no lo tengo porque comprendo que la gente joven en general, pero simplemente más joven que yo, pues no se da cuenta de esto último que es, preferirían, yo creo, tratar de enseñarte a ser más como ellos, que no adaptarse a la edad que tenemos y ver la visión, si no puede ser, porque no puede pensar ya así. Y ya, en fin, enlazando con lo primero que hablaba yo, pues que no es cuestión de que ya los mayores no tengamos opción a nada, tenemos la opción posible que nos da la salud física, bueno, la mental no digamos, si has perdido, claro, o del todo, eso no se puede solucionar. Y tampoco lo han solucionado, yo creo, los profesionales, digamos, de la medicina, en que no se trata de morirte o no morirte, se trata de tener pues una vida digna. Y una vida digna, si estás pensando que nada te interesa, que no te... pues es un poco dificultosa. Pero yo ya sé que, bueno, es una palabra que los viejos también dan muchas lazas porque se empeñan en unas cosas que lo que tienes que comprender primero es que eso ya no puede ser, por las situaciones. Y aquí quiero conectar con lo que te iba a hablar ahora, y es que yo que creo que contigo te ayudo mucho. Hemos tenido que parar porque como este podcast es natural, pues suceden cosas imprevistas, ¿vale? Te quería decir que yo que comparto mucho tiempo contigo y que considero que te está ayudando mucho en todas estas cosas de adaptarte y las nuevas tecnologías, muchas veces hemos tenido la discusión de que tú me llamas y me dices que qué lata me das, que entiendes que no tenemos que estar los jóvenes pendientes de los mayores, pero ¿te paras a veces a pensar que igual hay gente, y no puedo hablar por todo el mundo, pero puedo hablar por mí, que realmente se sienta bien ayudándoos a vosotros a seguir teniendo, claro, pues una calidad de vida que, como eso dices lo tú... pienso
en la forma de ser ya de cada persona. Y eso es lo que en general, aunque a mí me vaya bien en ese sentido, veo a mucha gente que es que, bueno, pues ya está, ya está. Pues a esta persona ya no puede ocuparse de nada de lo suyo porque no puede, bien físicamente o bien porque, bueno, por esto que nos pasa, yo también oigo quejarse a gente bastante joven de que también tiene dificultades para llegar a las cosas que tienen que hacer porque no le contestan porque en el teléfono, por múltiples cosas, aunque sepan manejarlo muy bien. Pero y yo es lo que he hecho un poco de menos en la sociedad, no en mi caso particular. En la sociedad es que, en fin, como cosa general, yo que he sido jóvenes como ellos, creo que como cosa general, no estoy personalizando, pues en general la gente se interesa poco por las cosas de los demás, como cosa general, como cosa general. Lo que pasa es que cuando se llega a cierta edad, pues si eres joven te das cuenta que tampoco se está interesando mucha gente por ti, eh, porque puedes tener... y eso yo creo que un poco como cosa de costumbres ya en general se viene, lo notamos los mayores, pero no los jóvenes, que están en eso, que ya no se conversa, no se conversa porque si van por ejemplo a una discoteca no hay quien hable por lo alto que está, son cosas y cosas así, ¿no? Y todo es por WhatsApp, que además con eso dejan de saber escribir, porque ¿qué es una Q con un punto? Y la verdad, pues me parece que ahora que ellos están todavía con capacidad suficiente para poder, pues eso, ver lo que piensan los demás, ver, tener una conversación sobre, ¿y tú qué opinas de esto? Porque eso, por muy bien que les funcione todo eso, es de las cosas como ser una costumbre que me parecen mal, realmente me parecen mal. Dice, es que eso son una antigualla. ¿Y por qué tienes que saber esto o lo otro si tienes un aparato que le das al WhatsApp o al Google o a lo que sea? Y resulta que te lo contestan, pero te contestan una cosa muy concreta, sin dar opinión si esto es mejor o... Es interesante, tía, porque ya te lo enseñaré, pero en el primer episodio, capítulo que hice, también terminamos hablando un poco de lo que son la profundidad de las relaciones, un poco en el tema de la amistad, y es un poco lo que estás diciendo tú, que crees que se profundiza poco ahora con las personas. Tendemos más a, pues lo que dices tú, a querer poner un mensaje, a preguntar qué tal, y no tanto a tener una conversación larga y tendida sobre cómo se siente o qué es lo que de verdad le está pasando. Y me parece curioso que se vuelva un poco a ese tema, porque me da la sensación de que es algo que en el fondo sabemos los jóvenes y los mayores. Y se me ha ocurrido también otra idea que me parecía interesante. Quería invitarte a que hagas el ejercicio de intentar acordarte de en qué momento empezaste a ver tú que tenías que adaptarte. No sé si recuerdas algo en especial, o si fue un momento puntual, si fue una etapa, pero dijiste, no, me estoy quedando atrás. Yo creo que eso ya es mi culpa, que no lo hice a su debido tiempo. Y cuando he visto que es casi imprescindible, yo noto que soy incapaz de hacerlo. Y claro, eso no es como cuando tienes un dolor que dices, pues me tomo un analgésico y ya se me pasa. Encuentro pues que bueno, que vamos, entre otras cosas, que la vejez es un fastidio, en una palabra. O sea que no se puede ver, y claro, cómo tratar de solucionar esa cuestión. Me parece que tendría que ser alguien casi científico que estudiara sobre el asunto. Aquí no estamos aquí para encontrar la solución de nada. Simplemente
me gusta tener estas charlas porque me gusta que la gente se pueda expresar, que tenga un rinconcito donde contar sus cosas y sobre todo busco que haya alguien que escuche esto y diga, joder, pues me siento igual o me ha pasado esto. Y entonces quería que, pues eso, sí, ya sé que es complicado, pero ¿tienes algo en la cabeza que dijeses, en este momento me di cuenta de que con esto no podía? Igual el día que conociste el WhatsApp, aunque creo que lo utilizas perfectamente, igual el día que, yo qué sé, que llamaste para algo del coche y te dijeron, no, no, que lo tienes que hacer por internet, el día que comprar el periódico en el kiosco se ha quedado atrás para poder ver el periódico en el ordenador todos los días. Se me ocurre, conociéndote un poco, el tema de la fotografía. No sé si hay también... Pues hombre, yo como eso ha sido una afición que he tenido yo, lo de la fotografía, todavía no digo cuando voy porque ya puedo andar poco y no salgo, pero llevo en la cabeza que cualquier cosa que veo, digo, uy, esto fotográficamente podría servirme para hacer una buena fotografía, ¿no? Aunque no sea que es que pasa un conocido y le quiero hacer una foto. Y esto, pues yo ahora sí pienso muchas veces que no sé por qué, en determinados momentos, porque yo creo que en mi caso particular ha sido porque no creía que estas cosas iban a ir tan deprisa, porque antes las cosas todas iban mucho más despacio. Desde que se hablaba de una cosa hasta que realmente se utilizaba, pues pasaba mucho tiempo y tú podías estar con las mismas cosas y disfrutando de las cosas y hablando de lo que querías durante mucho tiempo. Y, pero ahora es que si un día ya consigues, hoy pues a mí me gustaría esto, a los 2 días ya ha cambiado, ya eso no existe, ya es otra cosa y claro, ya esa velocidad de ninguna forma de determinado momento se puede adquirir, pero sí me doy cuenta que yo en el momento de dejar de trabajar fue el momento, porque yo ya podía haber empezado a usar más estos nuevos procedimientos, pensé, no, si ya me voy a jubilar, ¿para qué? Si no, y luego resulta que desde el día siguiente de jubilarte ya empezó a ser casi necesario, cuando yo todavía creía que no lo era. Y claro, ha sido tal el cambio de las cosas, de cualquier tipo de cosas que se ha dado, que bueno, pues me gustaría como hablar con otras personas en que pudieran entender qué les ha pasado a ellos. Porque al final me pongo a recordar y claro, yo me cuesta imaginarme un mundo sin todas estas cosas, pero primero vino el internet, ¿no? No sé si tú recuerdas un poco, bueno, primero vino el móvil, ¿no? Porque claro, es que tú, no sé, o sea, habéis vivido sin móvil, primero vino el móvil, luego, claro, cambió la manera de comunicarse con la gente. Pero luego, también dentro de las personas mayores hay quien no quiere cambiar de ninguna forma y viven tan tranquilos, solo que criticando lo que hacen, las cosas que se hacen Sí, actualmente. pero en el mundo de hoy puedes vivir tan tranquilo sin querer ser partícipe de nada de eso, tía. Claro, es muy difícil, a menos que tengas a alguien que te haga absolutamente todo. Y cuando es todo. Claro, llega un punto, pero yo lo que me quejo no es de que, porque prácticamente a mí ahora me lo tienen que hacer absolutamente todo, pero lo que me da rabia en gente como yo es que piensen que es que lo que había antes era lo mejor del mundo. Y yo hasta ahí sí llego, pensar que no ha sido lo mejor del mundo. ¿Que crees que evoluciona y el que mundo? había que cambiar y que lo lógico es que se cambie. Lo único que de pega que puedo poner es que ha sido demasiado rápido. No como cambiaban antes las cosas, de más tarde en tarde. ¿Tú cómo recuerdas cuando empezaron a llegar estas cosas? Cuando empezó a llegar el internet, incluso la televisión, ¿no? O sea, los canales de televisión. Sí. O sea, ¿qué sensaciones recuerdas de cuando empezaban a entrar estas cosas? Entiendo que no todo el mundo tampoco podía acceder a todo esto. Había gente... O sea, me imagino esa época como que habría gente que podría acceder a todas estas cosas nuevas y entonces empezaba
a adaptarse a ellas y otra gente que no podía acceder a ellas y entonces tenían una vida totalmente paralela. Claro, claro, eso es una cosa, pero mm, yo lo que sí pienso que nos habrá pasado a todos es que el cambio ha sido demasiado rápido y que cuando empezaron estas cosas tú creías, si yo esto ya no lo voy a necesitar, y resulta que para las cosas que antes ni pensabas que te pudieran suceder, ahora tienes inconvenientes para poderlas hacer exclusivamente. Y eso, pues, yo creo que más que nada es una cosa más, y yo creo que la vida entera hay una palabra que siempre tienes que usar, que es adaptación a las determinadas cosas, ¿no? Y tienes que adaptar e incluso también pensar que ya por tu situación, por las facultades que actualmente puedas tener, unas personas mejores y otras peores, no puedes acceder a ello y admitirlo de buen grado, que no moleste, pero a mí me molesta. Me río porque esto es un poco... Es otra de las cosas que salió en el primer episodio, es un poco la capacidad del ser humano de resiliencia, que se habla mucho ahora, Sí. que es pues la capacidad, pues no tanto de adaptarte, sino que saber que hay un problema y oye, que hay que seguir, que hay que seguir y que hay que seguir. Y estaba anotando aquí que a veces, que sé que me estás viendo que a veces cojo el móvil, no porque no te haga caso, sino porque se me vienen cosas a la cabeza y prefiero apuntarlas para que, Poderlas tratar. eso es. A veces, tía, te imaginas situaciones de hace 70 años con los medios y las evoluciones que tenemos a día de hoy. ¿No te parece como un ejercicio divertido imaginarte, joder, si yo hubiese tenido esto en mi casa cuando tenía 15 años? Naturalmente, naturalmente. Lo que pasa que como todas las cosas de la vida van unidas siempre a la capacidad incluso económica que Ujú. puedas tener, Sí, sí, pues muy es cierto. muy difícil de decir, pues yo hubiera hecho esto o hubiera... No, si es que no podías hacerlo, porque casi todas las cosas cuestan dinero. Mm. Y claro, eso pues cada uno ha tenido una vida de comodidades en cuanto a económicas Ujú. eh, que no se podían arreglar de ninguna otra forma. Ahora, lo que son simplemente costumbres de cómo se trataban entre los chicos y las chicas, que eso no es que, sino simplemente con tus propios amigos del colegio, más o menos poderoso el colegio o no, pero para el trato sí eran una serie de costumbres que a mí me parece que ahora se tiene una libertad que no se tenía ¿Cómo? en muchas cosas de la vida. Libertad para volver a tu casa a determinadas horas. Ujú. Bueno, pues eran costumbres que no se pudieran hacer. Siempre ha habido gente que por encima de sus costumbres en cada momento se las ha saltado y ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero para eso también tienes que tener un entorno en que eso mismo lo puedas hacer lo que te dé la gana, Ujú. sin que el resto de las cosas se vengan abajo. Esto que te voy a pedir es una opinión muy personal, pero ¿crees que antes, en las sociedades de antes, había más valores? Es decir, te voy a invitar a que te imagines que hace 70 años todas las personas disponíais de los avances que tenemos hoy en día. ¿Crees que yendo y profundizando un poco en, en lo que es los valores de la sociedad, crees que hubieseis sido una sociedad diferente a la que tenemos hoy teniendo las mismas cosas? No sé si me estás entendiendo. Te quiero preguntar si crees que tu sociedad de hace 70 años y la de hoy en día, teniendo las mismas cosas que tenemos hoy en día, hubiesen sido de otra manera. Quizás, como decías tú antes, un poco menos egoístas, quizás un poco más preocupados por la gente, quizás un poco más profundos. ¿O qué sensación tienes tú? Sí, yo creo que es que
la comunicación que teníamos y lo que nos educaban en casa, que es una cosa importante. Me imagino que en la actualidad, a pesar de todo y de las libertades y de que pues sigue siendo fundamental la educación que has recibido en tu casa para los valores que yo sigo estimando que son buenos para la sociedad. No, porque otra cosa es que esta cosa de costumbres que yo hablaba antes, pues digas, pues vaya fastidio con mis padres esto o lo otro. Pero yo creo que si te han educado en un poco esa cosa más de empatía con el resto de las personas, si has visto una actuación en ellos, pues te invita más a estar más pendiente de los demás. Y claro, ahora naturalmente a los padres de nuestras edades ni la madre solía trabajar, y claro, pues no es lo mismo que ahora que se tienen, por la razón que sea, muchas dificultades para la vida, pues, pues te pueda... Y sin embargo, tú, si no has sido, si sigues siendo un poco empático con los demás y te fijas en lo que pueden hacer ahora los padres con sus hijos, ves que hay padres que por mucho trabajo que tengan, que no estén todo el día, como antes la madre estaba todo el día en casa, pues siguen dando valores a los hijos e ideas de lo que un poco lo que está bien, aunque en gente más moderna, que sigue vigente, porque no es de una época de otra, es cuestión de que la gente tenga un especial cuidado con el mundo que les rodea. Bueno, ahora podrás añadir incluso con el cambio climático, y que se den cuenta de que las cosas no vienen del cielo, como muchas veces se ha podido creer, que pasa lo que pasa porque viene de otros sitios. Me resulta curioso porque nos estamos centrando mucho... Mira, esto es gracioso comentarlo, que ha sonado tu móvil y has hecho amago, para que veas lo acostumbrada que estás tú a este mundo moderno, has hecho amago de ver quién te había mandado un WhatsApp, claro. Sí, claro. Un mensaje. Déjalo, luego lo vemos. Que me parece curioso que solo estamos hablando un poco de las nuevas tecnologías y todo eso, pero ojo, pues que estamos dejando pasar de lado, y quizás daría para otro episodio de esto, estamos dejando un poco de lado que no solo ha cambiado eso, sino que ha evolucionado el ocio mucho también, la comida, creo que la manera en la que comemos hoy en día ha cambiado muchísimo a la que comíais vosotros, la música ha cambiado mucho, que tú lo sabes bien, que no puedes ir en el coche conmigo porque no te gusta la música que pongo, y es curioso, o sea, daría para hablar mucho, porque es verdad que al final parece que lo estamos reduciendo todo a decir que antes no había internet ni WhatsApp y ahora sí, pero es verdad que no es solo con eso, es la manera de relacionarse, pues los hábitos, las costumbres que decías tú, pues antes se disfrutaba del ocio de otra manera, ahora igual antes no ibais tanto como decías tú a las discotecas, ahora se van mucho a las discotecas, igual antes hacíais guateques, no sé, pero es realmente interesante. Sí, pero claro, lo que ocurre también que igual que yo critico a la gente mayor que no sean capaces de comprender que ahora hay otra serie de cosas que realmente son mejores que las antiguas, pero a su vez tampoco comprendo mucho a los jóvenes que piensen que lo antiguo ya no vale. Y yo creo que sinceramente, como no sepas muy bien las cosas antiguas, se repiten para mal. Y yo creo, eso es lo que he hecho un poco en falta en general a las cosas actuales, que comprendo que se ha avanzado muchísimo en muchísimas cosas. Yo no puedo decir en las técnicas y eso porque soy incapaz de saber en qué consisten, pero en el tipo, sobre todo de la cultura, en que, ¿por qué la música antigua tiene que ser más aburrida? Más aburrida o no interesar porque ahora se hace otra? Pero es que
No, yo creo que eso tampoco sucede mucho, tía. O sea, yo creo que a la gente que le ha gustado la música clásica, le ha gustado la música clásica y le sigue gustando. Y lo que Sí, pasa es que ahora quizás hayan cambiado también los gustos mucho. Es verdad que, oye, yo ya sabes que yo para cierto momento, yo soy mucho de utilizar la música según cómo me encuentre y según en qué momento esté. Entonces, pues ya sabes que en el coche muchas veces igual voy con música clásica, pero me apetece estar un poco más tranquilo. Y otras veces voy con, yo qué sé, con rock duro porque me apetece un poco de sí. chicha, como diríamos, pero no creo que sea que no creo que sea que a la gente le parece peor. Igual le parece más aburrida, pero es una cosa muy personal. Sí, es muy personal, pero se deja de hablar de las cosas ya del pasado o que hacen, porque bueno, la música clásica, a la cual soy totalmente adicta, pero yo no soy de la época de los grandes compositores eh, y que ya se murieron hace mucho tiempo cuando yo empecé a oírlos y no me pareció que porque eran antiguos no los podía. Y yo ahora veo que mucha gente piensa, es que eso es una cosa muy antigua, pero pruébalo, porque mucha gente que prueba cosas que ha dicho así, luego resulta que van y dicen que qué Sí, bonito. sí, que les ha gustado. Sí, Mm, sí. Y y bueno, pues esto, fíjate, esto es un poco pero la... vamos, esto como todo, me da rabia que la gente más joven piensa que las cosas antiguas hay que desecharlas, igual que la gente que somos mayores diga, ah, es que ahora es todo un... porque ni los productos eran como antes en la Ya. comida, y claro, lo que sí pasa es que la gente hemos crecido mucho en el mundo y hay que dar de comer a mucha más gente que antiguamente. Y Mm. claro, pero, pero decir es que antes los melocotones eran buenos y ahora no, pues depende. Lo que pasa que de los buenos, como siempre, pero como antes éramos menos, pues hay poca producción. Y si hay que comer todos, pues se meten en cámaras. Y una vez metidos en cámaras, pues ya no saben cómo sabían antes. Mira, tía, que justo para mí esta es la gracia y la esencia de... Esto se llama podcast, que tampoco te he explicado lo que es como un programa de radio, pero puedes escuchar cuando quieras, no es solo en directo. Y para mí, siempre le digo a la gente que me pregunta qué un poco qué va, para mí la esencia es que hemos empezado hablando de la adaptación y hemos acabado hablando de melocotones y de música. Y eso es lo que me gusta un poco, que son ideas que te van surgiendo a la cabeza. Pero ahora que ya vamos a ir terminando, quería hacer una última reflexión. Y es que me gustaría saber que, vuelvo a decir que considero que aunque tú quieras sacar este tema, considero que es una persona que se ha adaptado muy bien al mundo moderno y, y quería decirnos, o sea, quería preguntarte si podías decirnos cuál crees que ha sido la clave para ti para que a tus 91 años, pues oye, que pues lo que te digo, que usas un montón de aplicaciones, usas la tablet para un montón de cosas, has estado durante época de COVID haciendo videollamadas con gente, has aprendido a acceder a través de internet a un montón de sitios y hacer un montón de gestiones. ¿Cuál crees que ha sido un poco la clave o qué te decías a ti misma para Pues hacer estas yo cosas? creo sinceramente que lo que últimamente me falta más es la adaptación de mí misma a la situación que tengo. Ujú. Más porque lo demás me parece que es un poco... Sí, pero ¿cómo has conseguido adaptarte a estas cosas? Cuando empezaste con el WhatsApp, que obviamente, por ejemplo, te parecía todo imposible, ¿qué te decías a ti misma para decir, tienes que aprender esto? Esto lo tienes que aprender porque esto, imagínate, eres una persona que dices, tengo que aprender esto porque me va a dar beneficios en el futuro. No, para mí ya es que yo ya lo del futuro No, ya, pero hace, es mi presente. hace El 4 años futuro o 5 cuando es, empezaste. es mi presente, ¿no? Y claro, cuando dices, ¿qué esperas del futuro? Y yo me parece que como cosa lógica y sin enfadarme por eso, porque la vida pues es que naces, que vives y que te mueres. Pues es lo que pienso. Y yo creo que es un poco también, un poco creo, no sé si resumiendo o no, la falta mm, de acompañamiento eh, mm, pues de la sociedad, no de la sociedad, sino de tener
no la psiquiatría, porque eso me parece horrible, pero sí de la cosa mental, de la salud mental, Ujú. que si de verdad te hubieran mirado la salud mental, porque cada cual somos como somos, te hubieran podido irte adaptando a lo que en cada momento tienes que saber cómo es y saber que te Mm, tienes que adaptar a ello, pero yo creo que ha fallado mucho la salud mental. mm. El no reconocimiento de que la mente hay que cuidarla igual que al cuerpo. Totalmente, tío. Y claro, pues entonces ya llega un punto Eso que está igual avanzando que si mucho ahora, tienes ¿eh? una úlcera y no te lo han curado, va a más, pues, Totalmente. pues te puede Estoy pasar muy por de la acuerdo mente. contigo y creo que eso ha evolucionado mucho y creo que ahora se le da bastante importancia. Creo que el estrés es uno de los grandes problemas que tenemos en el día a día y quería, quería ver si podías... ya hemos criticado muchas cosas de la sociedad. Quería ver si podías, pues, pues no sé, no, ya te digo que no busco soluciones, pero, no sé, algún consejo de cómo has conseguido tú adaptarte a esto. O sea, pues lo que te decía un poco antes, ¿qué te decías a ti misma cuando decías, esto del internet es horrible, pero tengo que ponerme y tengo que aprender? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿O qué te decías? No, es que tengo que aprender y si he logrado, en fin, manejar alguna cosa, la idea que más me ha llevado a eso por necesidad para mí es seguir teniendo la información de cómo, de qué Ujú, es lo que pasa en el mundo y saber un poco a través de esa conexión con medios extraños que no necesitas, porque lo lógico es que a determinadas edades las gentes que han sido tus amigos desde la infancia casi todos han muerto. ujú, Y yo, hasta que no he caído como más dependiente de las cosas y vivía más en el mundo, y en el mundo aún siendo mayor, tenía relación con gente más joven, no estoy refiriéndome a que tengas familiares más, sino a la gente que hablabas con tus vecinos de escaleras simplemente porque ya estabas llegando a una edad en que los vecinos, ya los que eran más o menos de tu edad, se iban muriendo, pero tú ujú, seguías hablando con el portero, con el tendero, con una serie de gente que ya no tenían tu edad y simplemente con ese trato podías ver las diferencias que hay ujú. en las distintas cosas. Y ahora, cuando ya por razones de lo que tienes que al final determinar en tu vida para seguir viviendo, porque necesitas eso, muchas cosas que te tienen que hacer y tú ya no eres capaz de hacerlas, pues resulta que los que te rodean, pues son más o menos Qué interesante, la y verdad. entonces, como no estoy muy de acuerdo con lo que la gente de mi edad piensa sobre la vida en general, pues, y no tengo el trato, y además sí tengo el trato, que me parece muy bien, es de visitas con otras personas más jóvenes, pero no nos vamos a poner a hablar de todas las cosas absolutamente. Más bien, y lo tengo que comprender, pues que hablamos de cómo estoy y cosas así, De cosas pero no de la poco vida profundas, ¿no? ordinaria que lleva la Ya, gente ahora de las distintas edades. ya. Bueno, qué interesante, tío, de verdad. Me parece que está siendo súper enriquecedora esta charla y vamos a terminar y me gusta terminar con una frase que a ti te inspire o te represente o simplemente una frase que te gustaría compartir. No sé si tienes alguna en mente o no, alguna frase que, que te haya servido en tu vida o alguna que se te venga a la cabeza. Pues yo creo que el cuidado para que el futuro de todas las personas que, que por suerte
nos han muerto de accidente de jóvenes o así, pueda llegar a en una calidad de vida excepcional. Porque yo creo que lo de la muerte no es para pensar si es bueno o es malo, eso es una cosa que llega y punto, pero que cuando te llegue hayas podido estar con una calidad de vida lo suficientemente buena. Y digna, como has dicho tú, ¿no? Antes. O sea que... Vale, y por último quería que te pusieses un propósito para esta semana. El podcast se llama Propósito, que esto nace un poco de que a mí me gusta mucho saber y querer que la gente se ponga un propósito todas las semanas. Un propósito que te pongas para esta semana, sea cual sea. Pues tratar de comprender y de saber que la vida que me quede ya según me han educado y según las cosas que he hecho hasta ahora ya no vale, pero que yo sea capaz efectivamente de desechar como los malos pensamientos sobre qué me espera en el futuro. Bueno. Porque el futuro pues será el que tenga que ser. Ya sé que no va a ser de 50 años para que pueda yo estar pensando en qué puedo hacer en estos 50 años, pero que lo vea con una tranquilidad suficiente. Eso también es adaptarse, ¿eh? Eso también es adaptarse. Claro, porque... Y por eso me da rabia que haya cosas que me haya adaptado tan mal o que lleve tan mal. Porque, claro, si yo siempre he sido tan consciente de que la vida tiene un final, porque ahora que estoy al final de mi vida, no soy capaz de decir, bueno, pues voy a sacar de mí lo que pueda. Pues no sé por qué puedo mal. Qué bien. Pues bueno, eso es mi propósito, de tratar de que esta es la situación. Y una vez hecha la situación... Asumir, ¿no? Asumir. Siempre es asumir o es eso, adaptación. Bueno. Pues nada, tía, te quería dar las gracias porque me ha encantado. Y no sé si tú quieres agradecer algo a alguien o... Hombre, pues sí, querría agradecer a los que de verdad se están preocupando por mí. Pero de verdad, y que no es una cosa de que piensen que lo tienen que hacer, y que yo sea capaz de saber también que ellos me lo hacen pues de verdad, sin sentir tanta molestia como creo yo que lo estoy dando. Totalmente. Pues muy bien, pues nada, hasta aquí esto y nos vamos a comer, ¿no? Pues yo creo que sí. Sí, bueno, ya puedes perfecto, entrar. mira, y ahora...